Hola, buenas. Continuamos con las clases sobre el tema de España entre 1902 y 1939. Hoy vamos a comenzar con la Segunda República. Como sabíamos, la caída de la dictadura del general Primo de Rivera supone un intento por parte del monarca, por parte de Alfonso XIII, de volver al sistema constitucional previo a la dictadura de Primo de Rivera. En este sentido, lo que hará Alfonso XIII será nombrar un nuevo gobierno, un gobierno dirigido por el almirante Aznar, que se encarga de la convocatoria de unas elecciones municipales, ¿vale? Eh, Hay que reseñar que este gobierno, pues bueno, evidentemente no cuenta con el apoyo de los partidos dinásticos, esos partidos que habían estado al turno durante el periodo de la Restauración, puesto que Alfonso XIII en 1923 los aparta del poder para permitir la llegada al poder de la dictadura de Primo de Rivera. Por lo tanto, este nuevo gobierno nombrado por Alfonso XIII no cuenta, por un lado, con el apoyo de los partidos dinásticos. Evidentemente, este gobierno tampoco cuenta con el apoyo de los partidos de la oposición, véanse republicanos, socialistas, regionalistas o nacionalistas incipientes que están surgiendo en España, como por ejemplo el Partido Nacionalista Vasco o Esquerra Republicana de Cataluña. ¿Vale? Los partidos de la oposición, ¿qué es lo que harán? Pues bueno, se reúnen en San Sebastián en 1930, los partidos republicanos, socialistas, nacionalistas, con el objetivo de unir sus fuerzas para concurrir juntos a las elecciones municipales convocadas para abril del 31. El objetivo de estos partidos al reunirse en San Sebastián, ¿cuál es? Pues no es otro que marcar, que hacer ver que las elecciones municipales no son solo elecciones municipales, sino que son un plebiscito, un referéndum que tiene que dilucidar entre la monarquía caduca que representa Alfonso XIII y que ha apoyado al dictador Primo de Rivera o un sistema republicano. Así que en ese sentido, republicanos, socialistas y nacionalistas unen sus fuerzas en este pacto de San Sebastián para acudir unidos a estas elecciones municipales que tendremos en abril del 31. Estas elecciones municipales, como ya os comento, vienen planteadas por esta oposición del Pacto de San Sebastián, como un plebiscito, es decir, como un referéndum entre monarquía y república. Realmente lo que se está haciendo es elegir alcaldes y concejales en los diferentes municipios del país, pero este proceso electoral sale a la luz como algo más, es decir, como un proceso, como un referéndum, como un plebiscito entre la monarquía y la república, ¿vale? Se está poniendo en juego cuál de los dos modelos, cuál de los dos sistemas de gobierno es el que triunfa en el país, ¿vale? Resultados de estas elecciones municipales del 12 de abril del 31. El resultado general otorga la victoria a las fuerzas monárquicas, pero, y aquí viene la gran salvedad, las fuerzas republicanas obtienen la victoria en las grandes ciudades. ¿Y esto por qué es importante? Pues porque el resultado electoral en las grandes ciudades muestra bastante a las claras cuál es el sentir general del pueblo español. ¿Y por qué? Pues bueno, porque como ya sabemos, los caciques siguen actuando impunemente en aquellos lugares en los que tienen más poder. Por ejemplo, en los pequeños municipios. Sin embargo, en las capitales de provincia, en las ciudades grandes, el voto es más libre, porque ese poder de los caciques no llega ni mucho menos a un sector tan importante de la población como en la España rural. Para que nos hagamos una idea, en 41 de las 50 capitales de provincia vencen las fuerzas republicanas. Más datos. En Madrid se, el- los votos a las fuerzas republicanas triplican a los votos a las fuerzas monárquicas. Y en Barcelona los votos a las fuerzas republicanas cuadruplican a los votos de las fuerzas monárquicas. ¿Vale? Esto para que tengamos en cuenta pues cuál es realmente el sentir del pueblo español que podemos ver claramente en los resultados electorales en las grandes ciudades. ¿Vale? Al día siguiente, el 13 de abril, en el Palacio de Oriente se convoca un Consejo de Ministros liderado por el almirante Aznar y a la entrada de ese Consejo de Ministros se le pregunta, almirante Aznar, ¿habrá crisis de gobierno? A lo que contesta algo así como crisis, ¿qué más crisis quiere que haya que en la que un país que se acuesta monárquico y que se despierta republicano? Esto ya dice bastante sobre la debilidad en la que se encuentra el gobierno
apoyado por Alfonso XIII. Por la tarde, el Comité Revolucionario, el Comité Republicano Revolucionario de esos partidos del Pacto de San Sebastián, habla ya de que el resultado es desfavorable para la monarquía y favorable para la república. Y ante eso, plantean actuar con energía de tal manera que se implante la república, ¿vale? Por la noche, bueno, en estas, una de las acciones que plantea el Comité Revolucionario será la convocatoria de manifestaciones republicanas, manifestaciones exigiendo la salida de España del monarca Alfonso XIII por todo el país. Por la noche, Alfonso XIII le plantea al ministro de Gobernación que disuelva una concentración republicana que hay en la Puerta del Sol. A lo que el ministro de Gobernación responde al rey que no podrá disolver la concentración, puesto que los soldados no obedecerían a las órdenes que le daría el ministro. Ante esto, una frase textual que se le atribuye a Alfonso XIII es que le contesta: esto es lo que me faltaba por saber. ¿A qué se refiere con qué es lo que le faltaba por saber? Pues se refiere a que ha perdido ya incluso el apoyo del ejército. En una situación complicada sería el ejército quien podría de alguna manera sostener el poder en la figura de Alfonso XIII. Pero al ver que el ministro de Gobernación le dice que los propios militares no van a obedecer para disolver concentraciones o para sacar las armas contra el pueblo que está reivindicando la República, pues lo que toma Alfonso XIII, la decisión que toma Alfonso XIII es huir hacia Cartagena, donde tomará un barco que le conducirá hasta la ciudad francesa de Marsella. 13 de abril, por lo tanto. 14 de abril del 31, 6:30 de la mañana, en el pueblo guipuzcoano de Eibar, la corporación elegida en las elecciones del 12 de abril lo que hará será izar, será el primer lugar de España en el que se ice la bandera republicana. Os desarrollo una serie de acontecimientos. Barcelona, por la mañana del día 14 de abril, el letrero de la plaza Alfonso XIII es sustituido por los ciudadanos barceloneses por un letrero en el que se llama, con un cartel que está hecho en cartón, para renombrar a la plaza como Plaza de la República. Algo parecido a lo que ocurrirá también en Valencia. Por la tarde, en Madrid, funcionarios socialistas izan también la bandera tricolor en el edificio de Correos, en el ayuntamiento, cerca de la plaza de Cibeles, y hay una gran muchedumbre por las calles festejando que la República se ha proclamado. Esas concentraciones, esas marchas se concentran en la Puerta de Sol, que es el lugar en el cual se encuentra el Ministerio de Gobernación, y hasta ese Ministerio de Gobernación llegan los miembros de este comité revolucionario, ¿vale? Los miembros que después formarán el gobierno provisional de la República. Y aquí hay un punto muy, muy claro para demostrar cómo la República ha calado y cómo es un proceso imparable. Y es que al llegar estos miembros del comité revolucionario entre la muchedumbre a este Ministerio de Gobernación, es decir, al lugar en el cual se encuentra la presidencia del gobierno, los guardias civiles que se encuentran en la puerta escoltando o impidiendo el paso de la gente a ese Ministerio de Gobernación, los que están guardando el edificio, se cuadran, es decir, saludan a estos miembros del Comité Revolucionario, en lo que supone ya un reconocimiento a estos miembros como miembros legítimos del gobierno de la República. Continuamos, por tanto. Hemos visto cómo el 14 de abril de 1931 la muchedumbre inunda las plazas de todos los lugares de España, entre ellos la Puerta del Sol en Madrid, donde está el Ministerio de Gobernación. Llega este comité revolucionario y, claro, hay que formar un gobierno, ¿vale? Un miembro de ese comité revolucionario, Aniceto Alcalá Zamora, será quien salga al balcón del ministro de Gobernación a saludar al pueblo de Madrid y a decir que la República ha llegado. Pero bueno, al día siguiente hay que formar un gobierno, que sea provisional para dirigir el país. Hay que tener en cuenta que hemos echado, o que se ha echado del país al rey y que se ha echado del país también al gobierno. Es decir, el país de repente se encuentra sin un gobierno y sin un jefe del Estado. Así que ese gobierno provisional va a ser formado por ¿quiénes? Pues por los grandes ganadores, los grandes victoriosos de las elecciones municipales. ¿Y quiénes son? Pues representantes del Pacto de San Sebastián. Este gobierno provisional no es un gobierno revolucionario, ni mucho menos. Ahí podéis ver la imagen que os pongo del gobierno, en la que veis pues, que evidentemente
no tiene ninguna pinta de ser bolcheviques rusos, ni mucho menos. Para que os hagáis una idea, este gobierno provisional viene formado por mm, gentes de todo tipo y condición, desde antiguos monárquicos de derechas, como por ejemplo el que será presidente de la República, Nicétor Cala Zamora, republicanos radicales que ahora son de centro, como Lerroux o Miguel Maura, centristas republicanos, como será Azaña, a pesar de ser el líder de un partido que se llama Izquierda Republicana. También tendremos catalanistas o galleguistas, como por ejemplo Casales Quiroga, que también estará al frente del gobierno durante una temporada. Y también tenemos a socialistas, como Indalecio Prieto o Largo Caballero. Es decir, un gobierno formado por gentes de todo tipo, ¿vale? No es un gobierno revolucionario. Muy bien, pero en España no hay una constitución. Hay un gobierno republicano, estamos en una república, pero aún no hay una constitución. Así que se dará una convocatoria de elecciones a Cortes Constituyentes. ¿Esto qué significa? Pues se convocan unas elecciones para elegir a un Parlamento que lo que hará será redactar una Constitución, ¿vale? Estas elecciones serán en junio. ¿Y quiénes votarán? Pues votarán todos los hombres, ¿de acuerdo? Todos los hombres pueden votar, las mujeres aún no pueden votar, pero las mujeres pueden ser elegidas diputadas. Y esto será algo bastante importante, porque tendremos figuras que defenderán el voto femenino en esas Cortes Constituyentes como Clara Campoamor. ¿De acuerdo? Resultado de estas elecciones a Cortes Constituyentes, victoria de la mayoría de republicanos y socialistas. Por lo tanto, la Constitución que se redacte en estas Cortes Constituyentes pues tendrá un pozo de republicanismo de centro y también algunas cuestiones socialistas, ¿vale? La Constitución, el proceso de redactar la Constitución va desde junio hasta diciembre, ¿vale? Y esta Constitución acabará planteando cuestiones muy importantes y que generarán una ruptura bastante clara histórica en España, que supondrán un gran avance, un gran progreso para la historia del país, o un cambio que será bastante radical, visto cuál es el pozo del que venimos en la historia de nuestro país. Cuestiones como se aprobarán en esta Constitución cuestiones como la confesionalidad del Estado, la supresión de la aportación económica del Estado de la Iglesia, la libertad de elección religiosa, la posibilidad de matrimonio civil y también cuestiones como derechos individuales, derecho de los españoles a la vivienda, derecho a una educación. Para que os hagáis una idea, casi el 50% de los españoles en 1931 es analfabeto, derechos en el trabajo o derecho a la salud. Más cuestiones que se aprobarán en esta Constitución: sufragio universal. Por lo tanto, a partir de este momento las mujeres podrán votar libremente en España, la división de poderes, que tanto hemos hablado en temas anteriores, y el reconocimiento de las autonomías como Cataluña, País Vasco o Galicia. El presidente de la República será elegido Niceto Alcalá Zamora, mientras que el presidente de gobierno será Manuel Azaña, ¿vale? Y con esto inauguramos lo que se conoce como, estas características son las que se conocen como el bienio reformista, que irá desde 1931 hasta 1933. Hay que contar de qué manera el gobierno de Azaña, el gobierno de este bienio reformista, contará con dos muy fuertes oposiciones. Contará por un lado con la oposición de la extrema izquierda, oposición por parte de movimientos anarquistas como la CNT y la FAI, sindicatos anarquistas, que plantean que la República debe ser destruida y que se debe ir un paso por encima. La República no garantiza las condiciones de vida de los trabajadores, por lo tanto, tenemos que acabar con la República. Si bien entienden la CNT y la FAI que está bien en las medidas propuestas en torno a la reforma agraria, esta reforma agraria no acaba de llegar. Y esto genera pues la oposición por parte de los campesinos de la CNT. Y por otro lado, también contaremos con la oposición de la extrema derecha. Oposición de la extrema derecha que se ve de una manera muy clara con un intento de golpe de Estado por parte del general Sanjurjo, ¿vale? El general Sanjurjo, que será condenado a muerte y después esa pena de muerte se le conmutará con su destierro, con su extradición a Portugal, ¿vale? Así que por un lado, oposición de la extrema izquierda, ocupaciones de fincas, como por ejemplo la que ocurrirá en el pueblo de
Casas Viejas en Cádiz, que supondrá la caída en desgracia del gobierno de Azaña, puesto que la Guardia Civil entrará a sangre y fuego en esta pequeña aldea gaditana y causará un número de muertos entre los campesinos que están exigiendo la colectivización de las tierras. Esto supondrá el descrédito de Manuel Azaña, que tendrá que dimitir y convocar unas elecciones. En esas elecciones serán las primeras elecciones en las cuales pueda votar la mujer. Y será lo que veremos en la siguiente clase. Así que bueno, espero que esto nos haya servido. Son muchos datos, es un proceso muy complejo, pero es un proceso también muy interesante y que nos puede apoyar pues la presentación que estamos viendo en el vídeo. ¿Vale? ¿De acuerdo? Muy bien, hasta luego chicos.